Hoy vamos a meternos de lleno en el ADN de la España moderna, que no es otra cosa que la Constitución de 1978. Ojo que no es solo un tocho legal, ¿eh? Es, en realidad, el manual de instrucciones que nos dice cómo funciona nuestro país. Así que, venga, vamos a desgranarlo para entenderlo bien de verdad. Pero a ver, antes de saltar directamente a la nuestra, a la de España, vamos a dar un pasito atrás. ¿Qué es exactamente una constitución? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Pues dicho de forma sencilla, es como el libro de reglas definitivo de un país. La llaman la ley de leyes por algo, ¿no? Significa que ninguna otra ley puede contradecirla. Y su misión es súper importante, ponerle límites al poder. O sea, asegurarse de que nadie se pase de la raya y que las libertades de todos nosotros, de los ciudadanos, estén siempre a salvo. Bueno, ahora que ya tenemos el concepto claro, vamos a lo nuestro. Hablemos de la Constitución de 1978 y por qué fue de verdad un antes y un después para la historia de España. Y es que aquí está la clave de todo, ¿eh? Su legitimidad. Es que no fue un texto que alguien impuso desde arriba y ya está, que va, nació de un parlamento que la gente había elegido en las urnas, democráticamente. Fue, por así decirlo, la herramienta definitiva para pasar página, para cerrar un capítulo muy largo de nuestra historia y empezar a construir un sistema nuevo, uno que se basara, por fin, en lo que quería la gente. Y ojo a la velocidad con la que se hizo todo. Fijaos bien, en apenas 2 meses a finales del 78, el texto se aprueba en las Cortes, la gente le da un sí masivo en un referéndum, luego el rey la sanciona, que es básicamente su firma oficial como jefe de Estado para convertirla en ley, y ¡pum!, se publica en el BOE y entra en vigor. Fue un auténtico sprint final, pero era decisivo para que la democracia se asentara de una vez por todas. Muy bien. ¿Y por dentro cómo es este manual de instrucciones? ¿Cómo se organiza? Pues mirad, para entenderlo fácil podemos pensar que tiene 2 grandes partes. A mí me gusta verlo como el alma y el esqueleto del Estado. Por un lado tenemos lo que se llama la parte dogmática, que es básicamente el alma. Aquí está la declaración de intenciones, ¿sabes? Los principios, los valores, nuestros derechos y también nuestros deberes fundamentales. Y por otro lado está la parte orgánica, que vendría a ser el esqueleto. Esta es la parte de la maquinaria, cómo se organiza la corona, el gobierno, el parlamento, vamos, el quién es quién hace qué y con qué poder. Y todo esto que os cuento se reparte en nada más y nada menos que 169 artículos. A ver, para que nos hagamos una idea, es una constitución bastante larga, de las más extensas de Europa. Y esto no es casualidad. Demuestra que en aquel momento, que era súper delicado, querían dejarlo todo muy bien atado, con muy pocos cabos sueltos. Pero bueno, la cosa no se queda solo en estos 169 artículos. La estructura completa es un poco más compleja. Todo arranca con un preámbulo, que es como una declaración de intenciones, el porqué de todo el texto. Luego vienen los 10 títulos principales. Y al final del todo hay unas cuantas disposiciones, adicionales, transitorias, que fueron súper importantes para hacer el cambio, para pasar del régimen anterior a la democracia sin que todo saltara por los aires. Venga, pues vamos a bucear un poco en esa parte dogmática, en lo que hemos llamado el alma de la Constitución. ¿Cuáles son esos pilares, esos valores fundamentales que definen a España según este texto? Pues mirad, la frase con la que empieza todo, artículo 1.1, es la definición clave. Dice que España es un Estado social y democrático de derecho. A ver, vamos por partes. De derecho significa que la ley está por encima de todo. Democrático, que el poder viene del pueblo. Y social, pues que el Estado tiene que buscar la igualdad y el bienestar para todos. Son 3 pilares en una sola frase. Y todo esto se apoya sobre 4 valores que la Constitución llama superiores. Son como las 4 patas de la mesa, los cimientos de todo el edificio legal. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Todo lo demás, absolutamente todo, cada ley, cada sentencia, tiene que estar en sintonía con estos 4 principios. Son innegociables. Aquí va otro de los pilares democráticos y es importantísimo. La soberanía nacional reside en el pueblo español. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues que el poder último no lo tiene ni el rey, ni el gobierno, ni nadie. Lo tenemos nosotros, la gente, el pueblo. Y de ahí sale todo el poder del Estado. Vale, ¿y esta soberanía del pueblo cómo se ejerce? Pues a través de la forma política que se eligió, la monarquía parlamentaria. A ver, que no nos líe el nombre. Significa que sí, hay un rey, que es el jefe del Estado y un símbolo de unidad, pero, y este pero es gigante, no gobierna. El poder de verdad, el de hacer leyes y dirigir el país, lo tienen el gobierno y las Cortes Generales, que son los que elegimos con nuestros votos. Claro, un texto que se escribe en 1978 no puede ser una losa de piedra para siempre, ¿verdad? El mundo cambia. Por eso, la propia Constitución ya pensó en esto y dejó previstos los mecanismos para poder reformarla.
Eso sí, y esto es importante, no lo pusieron nada, pero que nada, fácil. Técnicamente se dice que es una constitución rígida. Y no es un fallo, ¿eh? Se diseñó así a propósito. La idea era darle estabilidad al sistema, evitar que el gobierno de turno, por tener una mayoría en un momento dado, pudiera cambiar las reglas del juego a su antojo. Y claro, esta rigidez es justo el centro de uno de los grandes debates de hoy en día. Es una garantía que nos protege o se ha convertido en un freno que nos impide adaptarnos a los nuevos tiempos. Para reformarla, básicamente hay dos caminos. Digamos que una vía normal y una súper difícil. La normal, que es el procedimiento ordinario, se usa para la mayoría de las reformas, y ya de por sí pide una mayoría muy grande, 3/5 del Parlamento. Pero luego está el procedimiento agravado, el súper difícil, y este está reservado para tocar el corazón de la Constitución, cosas como los derechos fundamentales, la corona, o si se quisiera cambiarla por completo. Y este, como digo, es casi una misión imposible. Es que fijaos en la locura que es este procedimiento especial. Para empezar, se necesita una mayoría de 2/3 en el Congreso y en el Senado, solo para dar el pistoletazo de salida. Acto seguido, se disuelve todo, se convocan elecciones generales. El nuevo Parlamento que sale de esas elecciones tiene que volver a ratificar la idea y si lo hace, tiene que aprobar el nuevo texto, otra vez, por 2/3. Y por si fuera poco, al final, referéndum obligatorio para que la gente dé el sí definitivo. Vamos, un auténtico laberinto diseñado para que cambiar los cimientos del sistema sea una odisea. Y la prueba de que esto es un muro casi infranqueable la tenemos en los datos. En más de 40 años de historia, ¿cuántas veces se ha reformado? Solo 2 veces. Y ojo que las 2 veces que se ha tocado han sido por temas muy concretos y casi siempre empujados desde Europa. La primera fue en el 92 para cumplir con el Tratado de Maastricht y que los ciudadanos europeos pudieran ser elegidos en las elecciones municipales. Y la segunda, en 2011, en plena crisis económica mundial, para meter en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria, básicamente para controlar el gasto. Bueno, pues ya hemos visto de dónde viene, cómo está hecha por dentro, su esqueleto y cuáles son sus principios, su alma. Para ir terminando, ¿qué tal si lo resumimos todo en 5 características clave que la definen a la perfección? Vamos a repasarlos. Primero, origen popular porque fue creada por representantes elegidos y ratificada en referéndum. Segundo, consensuada, fruto de un pacto histórico entre ideologías muy distintas. Tercero, rígida, como ya hemos visto, es muy difícil de cambiar. Cuarto, extensa, es una de las más largas de Europa. Y quinto, es la ley suprema, lo que significa que nada ni nadie está por encima de ella. Estos son los 5 mandamientos de nuestra Constitución. Y todo esto me recuerda a una frase que se le atribuye a Picasso. La acción es la clave fundamental de todo éxito. Y es que es verdad. Al final, una constitución no sirve de nada si se queda en un libro bonito en una estantería. No es un texto para admirar, es un marco para actuar. Es la base sobre la que construimos cada día la convivencia y el progreso. Y con esto llegamos a la gran pregunta, la que nos queda flotando en el aire. Tenemos un plano, un manual de instrucciones, diseñado hace más de 40 años. Sigue siendo la base de todo, sí, pero los retos de hoy, los del siglo XXI, no tienen nada que ver con los de entonces. Así que la pregunta es inevitable. ¿Cómo se adapta una constitución así al futuro? ¿O debería adaptarse? Ahí lo dejo, como una reflexión abierta para todos. Nos vemos en la próxima.